La Segunda Guerra Mundial se considera en gran medida un símbolo del nazismo de Hitler. Además, todas las atrocidades que se cometieron en la Europa conquistada ocupan el primer lugar en los libros de texto de historia, en la investigación científica. En este contexto, las acciones del aliado de Alemania, Japón, no son tan conocidas, aunque los que hicieron los militares japoneses en los territorios ocupados a veces simplemente contradice y no puede ser percibido por ninguna persona sensata. Destino de los prisioneros de guerra aliados. Durante toda la guerra, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, al menos 140,000 soldados, oficiales y personal médico de Estados Unidos, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda e India fueron hechos prisioneros por los japoneses. Como Japón no era signatario de la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, el destino de estos últimos fue, por decirlo suavemente, terrible. Muchos cientos perdieron brazos y piernas, algunos como resultado de experimentos médicos, otros por falta de atención médica adecuada. Normalmente los prisioneros de guerra eran utilizados como mano de obra en las minas de carbón y en la construcción de carreteras. Las condiciones no solo eran horribles, sino monstruosas. Los prisioneros podían ser mantenidos en fosas cubiertas con tapas o en barracones endebles que no ofrecían protección ni contra el frío ni contra el calor. Por ejemplo, el famoso ferrocarril entre Tailandia y Birmania fue construido, entre otras cosas, por manos de prisioneros de guerra aliados. La longitud total del ferrocarril es de 415 kilómetros. Durante su construcción murieron al menos 100,000 asiáticos y prisioneros de guerra en condiciones inhumanas. No en vano, esta vía fue llamada la Vía de la Muerte. Uno de los campos de prisioneros de guerra, el teniente japonés Uzuki, apodado Príncipe Negro, entre los prisioneros se hizo famoso por su increíble sadismo. Para divertirse durante la construcción de la vía férrea, golpeó y apaleó a los prisioneros hasta la muerte y cortó la cabeza a un prisionero, que intentó escapar delante de los demás. El segundo, en cuanto a atrocidades, fue la versión japonesa del infame en Europa Doctor Muerte y Mengele, el sargento Seiki Okada. Los prisioneros de guerra le llamaban Doctor Muerte. Al sargento le encantaba torturar a los prisioneros de guerra y prefería su método favorito. Le vertía un galón de agua en el desafortunado a través del ano y a continuación el Doctor Muerte empezaba a saltar sobre su vientre hinchado. Nadie sobrevivía a tal tortura. Algunos morían en una terrible agonía durante la misma tortura. Y hablando de las condiciones de trato a los prisioneros de guerra, es imposible no mencionar cómo trataban los japoneses a los prisioneros inmediatamente después de su captura. Durante la llamada Batalla de Hong Kong, los británicos junto con los portugueses, chinos y asiáticos repelieron los ataques de las unidades japonesas durante varios días. Y no fue hasta justo antes de las vacaciones de Navidad cuando los defensores fueron rodeados en la península de Stanley y capturados. Nada más ser capturados, los heridos no solo se les mataba, sino que se les descuartizaba, a muchos se les apuñalaba o se les clavaba una bayoneta y los japoneses destrozaban a los prisioneros, independientemente de su filiación y color, descuartizaban a todo el mundo. Los más afectados fueron los trabajadores médicos y los ciudadanos británicos y chinos, todos ellos brutalmente violados, muchos de los cuales murieron durante este acto inhumano. Los supervivientes recibieron bayonetazos y algunos les cortaron la cabeza. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando la balanza de la guerra se inclinó hacia las fuerzas aliadas, ni los estadounidenses, ni los canadienses, ni otros miembros de las fuerzas aliadas fueron especialmente ceremoniosos con los japoneses. Y a pesar de toda la crueldad con la que trataron a los prisioneros, hay que señalar que no les saltaron sobre el estómago ni les cortaron los miembros. Experimentos con chinos. Los campos de concentración no existieron prácticamente en el territorio ocupado de China en el sentido clásico. Los japoneses se limitaron a masacrar a la población sin piedad, sin intención de mantenerla en lugares separados. Las únicas excepciones eran los que se utilizaban para trabajar en las minas de carbón y piedra, así como para la construcción de carreteras e instalaciones. Un análogo espantoso de los campos de concentración eran los llamados destacamientos, el más famoso de los cuales era el destacamento 731. A diferencia de los campos de concentración alemanes, el nivel de atrocidades en estas unidades superaba la comprensión humana. Los experimentos que se realizaban con los prisioneros asombraban por su brutalidad.
Por ejemplo, los científicos japoneses investigaron el nivel de resistencia del organismo humano. Los prisioneros eran electrocutados, rociados con agua hirviendo, expuestos al frío, privados de agua y alimentos. Al mismo tiempo, los japoneses registraban escrupulosamente cuando morían los desafortunados. Al final, se llegó a la conclusión de que en términos de tasa de supervivencia, el hombre está en el mismo tablero que las palomas. También podían sobrevivir en condiciones similares durante aproximadamente el mismo tiempo. Los prisioneros también se convirtieron en prototipos para probar diversos medicamentos y tras un tiempo tomándolos, los japoneses realizaban autopsias sin anestesia para comprobar la eficacia del fármaco. Por supuesto, también hubo amputaciones tradicionales de miembros típicas de los nazis, infecciones especiales en heridas y observación de torturas a prisioneros. Los prisioneros eran infectados con todos los patógenos conocidos como peste, sífilis, fiebre tifoidea, anthrax. Se les vertía sangre de caballo. Los prisioneros también fueron sometidos a constante irradiación con rayos X, fueron hervidos vivos en calderos y especialmente deshidratados. El horror era que los cuerpos ocultos o desmembrados pertenecían a personas aún vivas, pero los pseudomédicos japoneses ni siquiera consideraban necesario coserlos. Al contrario, a ciclo abierto observaban qué procesos se producían en los órganos internos de una persona. Algunos prisioneros recibían especialmente heridas de bala, por ejemplo, en la zona del abdomen o del estómago, y entonces los médicos japoneses se entrenaban para extraer el palo clavado. Naturalmente, la anestesia estaba descartada. Uno de los experimentos más comunes consistía en cortar el hígado a prisioneros vivos, y todo esto se hacía únicamente para determinar el límite de resistencia del organismo humano. Hay un caso conocido en el que un prisionero de guerra, por algún delito, probablemente un intento de fuga, fue atado a un árbol, le arrancaron los brazos y las piernas, le abrieron el torso y luego sacaron el corazón. Esta tortura no se convirtió en una tortura masiva después de ese incidente, pero fue adoptada por los verdugos japoneses en muchos escuadrones. El nivel de locura de los pseudocientíficos y médicos japoneses superaba todos los límites de la comprensión. ¿Cómo puede uno relacionarse con el hecho de que a los prisioneros se les extirpara un órgano o incluso una parte del cerebro y vieran tranquilamente cómo se producía el proceso de recuperación o de muerte gradual del desafortunado? Por ello, no es de extrañar que los prisioneros que se encontraban en uno de esos escuadrones considerasen una gran fortuna que los enviasen a la muerte en una cámara de gas. Es descabellado percibirlo, pero los desafortunados creían sinceramente que una muerte agónica por asfixia era mucho preferible a muchos días de tormento en barracones para infectados o en la mesa de operaciones. Destino de los prisioneros de guerra coreanos. Por desgracia, este momento de la historia de la Segunda Guerra Mundial es prácticamente desconocido para cualquiera, pero lo que soportaron los prisioneros del campo de concentración creado específicamente para personas de nacionalidad coreana también deja atónita la imaginación de cualquier persona normal y adecuada. Como dijo un ciudadano coreano, los japoneses exterminaron a los coreanos sin ninguna ideología, solo por motivos étnicos. Además de la tortura física, los japoneses utilizaban activamente la tortura psicológica contra los coreanos. Por ejemplo, en el sótano donde se torturaba a los desgraciados había celdas en el nivel inferior donde los prisioneros tenían que sentarse inmóviles en posición de loto. Al mismo tiempo, gracias a una acústica especial, los gritos de los torturados se oían perfectamente. Los japoneses torturaban con suavidad más que cruelmente. Utilizaban dispositivos especiales para arrancar las uñas de las manos. Golpeaban los órganos de los hombres, amputaban dedos y miembros enteros, cortaban orejas y narices. Además de las insoportables condiciones de trabajo en el campo de concentración para coreanos, se desarrollaron sistemas especiales de castigo para cualquier infracción. El más sencillo consistía en meter al culpable en un ataúd que se martillaba y se colocaba en posición vertical. El ataúd se colocaba en una habitación de donde no se oyera ningún sonido. Como resultado, el infortunado al estar ahí durante varios días dejaba de comprender si seguía sobre la tierra o se había enterrado hacía mucho tiempo, dejando en algún lugar una pequeña reserva de aire. Y no hay nada sorprendente en el hecho de que por regla general tal tortura condujera a una locura bastante rápida. Otro método de castigo era el barril. Se introducía el prisionero en él y se le dejaba ahí unos días.
Sin embargo, el castigo, aunque aparentemente misericordioso, era terrible. La cuestión es que el interior del barril estaba atravesado por afilados pinchos o fragmentos de estelas, por lo que cualquier movimiento descuidado provocaba heridas. Y permanecer inmóvil durante horas o días era una tortura terrible. Muchos de los prisioneros, en un intento de librarse del tormento, empezaban a moverse deliberadamente en el barril para infligirse el mayor número posible de heridas y, en el mejor de los casos, morir por pérdida de sangre. Uno solo puede imaginarse hasta qué grado de desesperación debió llegar a la gente para intentar asegurarse una muerte fácil. De esta manera, aunque no era fácil comparado con lo que ocurría fuera del barril. Finalmente, lo más humano para los prisioneros coreanos, por cínico que pueda sonar, era la horca. Muchos estaban francamente contentos de que su tortura terminara pronto. Por eso hay muchos casos en los que ofreció a los coreanos renunciar a sus opiniones antes de la ejecución a cambio de su vida. Pero los presos prefirieron elegir la soga porque se dieron cuenta de que era mejor morir que vivir en el infierno. Al fin y al cabo, nunca se sabe en qué momento el dedo de un guardia japonés se señalará y serás arrastrado a un sótano de tortura o encerrado en un ataúd.